situación problema. Copa Mundial del Fútbol del 2018. Croacia, uno de los países más jóvenes de Europa, con tan solo un cuarto de existencia como Estado independiente, llega a la final de fútbol mundial. Tal hazaña hizo presente en los titulares de la prensa internacional, más allá de la anécdota deportiva. Dio lugar a una gran cantidad de artículos que recordaban la singular trayectoria histórica de este pequeño país convertido repentinamente en potencia futbolística. En efecto, Croacia surge como un nuevo estado soberano en 1992, en medio de una dramática guerra de independencia que siguió el sangriento estallido de la ex Yugoslavia. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Y cómo, desde un análisis histórico y la agitada cronología del siglo XX, podemos leer y explicar la complejidad actual del mapa mundial? Te invito a descubrirlo. Bueno, ahora para poder comprender todo lo que tiene que llevar Croacia actual, quiero llegar a sus raíces para poder explicar y entender cómo Croacia se formó pues como una nación. Entonces, en la época medieval, en el 925 después de Cristo, bajo el liderazgo del rey croata el primero, Tomislav, Croacia gana una fama internacional gracias a derrotar a los ejércitos de los búlgaros y los húngaros. Después de esto, en 1010, Croacia se junta con Hungría por miedo a una inminente invasión otomana. Esto lo hace para conseguir protección. En 1526, el príncipe Luis II muere en una batalla y, por consiguiente, en 1527, el Parlamento de Cetín dicta la ascensión de la corona austriaca de la casa Habsburgo sobre los reinos de Hungría y obviamente sobre el reino de Croacia. Gracias a esto, pues Croacia gana más protección por parte de un reino que era más fuerte. Y pues los Habsburgo se encargan de expulsar a los otomanos, llamando a todos los cristianos ortodoxos de origen serbio para apoyar en lo que era el ejército fronterizo y con esto poder derrotar por fin a los otomanos que ya estaban tomando posesión de territorios croatas. Ahora, en el siglo XVII, entre 1830 y 1840, surge lo que es el primer nacionalismo romántico que inspira la creación de una campaña política cultural que buscaba la unión de todos los eslavos meridionales. ¿Pero qué buscaba esto? ¿Para qué servía? ¿O qué? Bueno, esta campaña buscaba fomentar un idioma estándar sobre la lengua húngara, obviamente de origen eslavo, y tenía que ser croata, al igual que promocionar la cultura de Croacia. Y bueno, durante el 1848 surge un evento histórico muy interesante, el cual es el intento de revolución húngara, en el cual Hungría le exigía a Austria tener el mismo estatus político dentro de Europa, y a su vez quería tener lo que era la posibilidad de administrar internamente su propio reino y tener papel en lo que eran las decisiones dentro del reino. Esto pues lo permite Austria, ya que pasaba por unos momentos delicados, ya que estaba debilitada tras las guerras que tuvo con la República de Venecia. Esto promueve más que nunca que Croacia busque una estabilidad política y económica con Hungría, porque tenía miedo también de ganárselo como un enemigo. Entonces, lo que propone es... Esto genera que pues los reinos, aparte de Hungría, como los reinos de los Balcanes, mejor dicho, perdieran importancia en el imperio y pues fueran discriminados en cierta manera en cuanto a lo que era la distribución de recursos y apoyos. La Primera Guerra Mundial fue de 1914 a 1918. Sabemos que en esta guerra el Imperio Austrohúngaro fue disuelto y con ello pues sus territorios quedaron en manos de la Triple Entente, la cual pues decidió formar un reino multicultural, multiétnico, lleno de religiones diversas y por ende con diferentes visiones y culturas. Una bomba de tiempo que si no se sabía manejar delicadamente pues podía explotar en cualquier momento.
El reino se denominó el reino de los serbios, los croatas y los eslovenos, el cual años después termina teniendo problemas de inestabilidad por los conflictos entre serbios y croatas, y por ello el monarca de ese tiempo, Alejandro I de Yugoslavia, hace pública la declaración de una monarquía dictatorial como respuesta a los acontecimientos que se presentaban en el país. Esta decisión termina formando el reino de Yugoslavia, pero al no lograr resolver los problemas políticos y económicos de la nación, el monarca fue asesinado por un terrorista en 1934. En 1939, el general Tito llega al poder instituyendo un régimen comunista autoritario, la República Federativa Socialista de Yugoslavia, independiente y a su vez indiferente de la Unión Soviética. Este régimen es capaz de mantener al Estado junto por 35 años, ya que es capaz de reprimir las disputas nacionalistas y monarquistas. Tras la muerte de Tito, se forma en 1980 la Yugoslavia de 6 repúblicas, las cuales terminan en conflicto por razones económicas, lo cual estalla en la Guerra de Croacia en 1991, terminando con la pérdida en 1992 de un tercio de Croacia bajo control serbio. La intervención de 4.000 cascos azules de la ONU buscando pacificar los bandos y el boicot de las elecciones de independencia croatas por los serbios son el inicio de la hostilidad serbia que caería ante sus compatriotas ajenos a su religión y etnia. Los serbios implementaron una purificación de territorio que conquistaron, erradicando a croatas y musulmanes que pasaron por su camino. En 1992, Croacia logra su independencia y reconocimiento internacional en 1995, y Croacia, con un ejército de 100.000 hombres, arrasa con la República Serbia de Krajina, lo cual perjudica a Serbia en su plan de anexión con aquella nación derrotada, lo cual termina la guerra y con ello es la independencia de esta joven nación llamada Croacia. Todo esto nos ayuda a entender cómo fue que Croacia, un país de tan pocos años de su existencia, en lo que en un plano político se refiere, puede haber llegado a la final del Mundial. La Mundial, que es un torneo de tan alto nivel y en el cual se requiere tanta calidad y tantas habilidades, no solo a nivel futbolístico, sino habilidades de concentración y habilidades emocionales mucho más allá de la que se llevaría en cualquier partido normal. Nos podemos dar cuenta de que todos los eventos por los cuales Croacia pasó han formado a estos jugadores personalmente, y si no, por sus familiares. Podemos ver aquí en un reporte que hizo CNN que Croacia ganó la independencia en 1991, durante el conflicto que duró hasta 1995. Las personalidades de sus jugadores han sido formadas por la sangrienta guerra en los Balcanes. Podemos ver el ejemplo de Modric, que es uno de los mejores jugadores del equipo, que su papá se unió al ejército croata, su abuelo recibió un disparo de los rebeldes serbios croatas y su casa fue incendiada. Estas son situaciones que no cualquier otro jugador de otro país se haya tenido que enfrentar necesariamente, y son experiencias que no solo uno, sino todo el país ha enfrentado, y todo esto los ha llevado a formarse y a tener todas esas cualidades que tienen hoy, más allá de su nivel futbolístico.